Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y de aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aun el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Y que el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Señor, esta es tu palabra, y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en una de las en uno de los cursos, de las materias que estoy cursando en la maestría, nos presentaron ayer un proyecto pues relativamente misionero. El grupo en general, el grupo grande se llama de las escuelas cristianas, y es un grupo precisamente de sacerdotes, de hermanos, algunos de ellos son laicos, me parece, que se le llama así los hermanos de las escuelas cristianas. Esa es como la organización con su sede en Roma, que son la cabeza dirigente por ejemplo, mi alma mater, muchas otras universidades, escuelas primarias, se dedican prácticamente a la enseñanza, pero también otros proyectos de alcance social en diferentes países. Y precisamente bueno, la inspiración es cristiana, específicamente de Juan Bautista de la Salle, que es el iniciador de este movimiento, y también, de hecho, del modelo educativo moderno que tenemos en nuestras escuelas hoy en día, alrededor del mundo. Y una de las cosas interesantes que yo escuchaba de mis compañeros es que cómo hay organizaciones de este tipo, de entre las cuales incluso podríamos incluir a la asociación, a nuestra asociación, que van tan lejos cuando tienen problemas igual de graves en casa. Y precisamente el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas tiene su sede en Roma, pero por ejemplo para nosotros está aquí en México, está en Europa, está en África, que es donde veíamos este movimiento, y en diferentes lugares del mundo, pero no específicamente, por ejemplo, no tienen una obra tan pesada como debería en Europa, ¿sí?
¿Por qué? Pues porque la crítica que hacían algunos de mis compañeros a este movimiento es que cómo es posible que no hacen trabajo en casa, si en casa hay tantos problemas como los hay en África, ¿no? Y yo les hacía el comentario que algunas veces en estas organizaciones como que se ve que la necesidad está afuera, ¿no? Como que la necesidad está allá lejos. Y sí, es como medio un gaje del oficio pensar que la necesidad está hasta allá, muy, muy lejos, y nos olvidamos de los errores y de los males en casa, ¿no? Y entonces, cuando analizábamos esto, evidentemente, yo le daba un análisis un poquito más profundo al respecto de esto. ¿Por qué? Pues porque yo veía dónde está el evangelio predicado en este proyecto, ¿no? Y es que, pues evidentemente, al final de cuentas, esto es más bien un proyecto humanitario de educación, formación, establecimiento de comunidades un poco más funcionales, pero no es una obra del evangelio. Es decir, no es la razón principal. Sí se da, porque evidentemente una de las personas que lo llevan a cabo, les digo que es como una suborganización mexicana que colabora con este instituto de los hermanos cristianos, de los hermanos de las escuelas cristianas, pero son mexicanos y son creyentes. Hablaba la persona, la encargada del respaldo teológico y filosófico, como todo esto es de personas que han conocido a Jesús, eso lo dijo ella. Y es una cosa interesante porque ya no se oye hoy en día, ni siquiera en mi universidad. Esto es una obra de personas que han conocido a Jesús personalmente y que quieren llevar su misión a otra parte. Y eso es una cosa muy bonita, que ya casi no se da en este tiempo. Y no obstante, a la hora de aterrizarlo no se da así. Se da simplemente una obra social. Y uno de los errores que tenemos, quizás también gaje de oficio como cristianos, es enfocarnos en atender las necesidades inmediatas de las personas, como si ese es el propósito, como si esa es la razón. De ahí que parte del gaje que les estoy diciendo, este error de oficio, por así decirlo, es llevar la palabra solamente a las personas que vemos en necesidad, como si nuestro juicio de la necesidad humana fuera suficiente como para decir esta persona todavía no lo necesita. Y sin embargo, hermanos, cuando nosotros lo pensamos ya un poquito más conscientemente, nos damos cuenta que si una persona está en situación triste y difícil es porque debió haber conocido al Señor hace mucho tiempo. Una persona que está en situaciones de crisis, tanto de salud como de familiares, sociales, lo que sea, cualquier tipo de crisis, y apenas se acerca para buscar al Señor, es porque esa persona debió haber conocido lo hace ya bastante tiempo. Y hermanos, que el Señor se vuelva un recurso de último minuto, pues es de hecho ya una muestra de que estamos haciéndolo mal. No nada más las personas que no conocen al Señor, pues eso es de esperarse, ¿no? Estamos hablando más bien de nosotros. ¿A cuántas personas anunciamos nosotros la palabra de Dios solamente cuando están en necesidad? Y ese es el problema. Porque hermanos, la obra de la iglesia no es social. Cuando nosotros estudiamos el mensaje de la Escritura, especialmente, por ejemplo, cuando llegamos al final del ministerio de Jesús en San Marcos, ahí vemos claramente cómo el propósito de la iglesia y de nuestra predicación no es social, ni siquiera es terrenal. De haberlo sido, hermanos, los milagros habrían dejado de ser milagros como los que, fíjense lo que dice el Señor aquí cuando en sus ayes a Corazín y a Betsaida. Si eso fuera, los milagros habrían dejado de ser milagros, habrían dejado de ser sorprendentes y se habrían convertido en algo común, ¿no? Si fueran los milagros y la parte social de la obra de la iglesia, el énfasis del ministerio cristiano, pues eso es lo que estaríamos haciendo casi constantemente como lo hace Roma. Y el problema, hermanos, de que esto se dé de esta manera, que sea un énfasis social, es que el trabajo social, como no es parte del ministerio cristiano y no está, por así decirlo, impulsado por el Espíritu Santo, sino por nuestras ganas, por nuestro interés en el otro, por nuestra filantropía, que son cosas muy buenas,
cuando la filantropía, cuando el amor, cuando la pasión por esas obras sociales que está en el corazón de unos pocos, termina porque esos pocos envejecen, mueren o simplemente entregan la obra, ¿qué le va a pasar al trabajo? Y hermanos, eso es una de las cosas más tristes que ha sucedido precisamente en este organismo del que estamos hablando hoy en día, que no es el único, eso sí se los tengo que garantizar, no es el único. Porque se da el momento, por ejemplo, en esta estructura que les estoy platicando, en el que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas entregan la obra para que los que ya forman parte de ella se encarguen de su mantenimiento y de su desarrollo posterior, ¿no? Eso es lo que hacen los hermanos que son cristianos, que son fervientes, que son conocedores de nuestro Dios, que crean estos proyectos, después los entregan. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que como esa pasión, esa entrega no fue evangélica, sino social, a las personas a quienes se las entregan se quedan con lo social. ¿Y qué es lo que sucede con estas instituciones? Pues lo que está pasando con mi universidad, que tiene todo menos cristiana. ¿Sí? Porque quienes los reciben, como no conocieron al Señor, como no fueron salvos por Él, pues lo ven simplemente como un proyecto más. Y hermanos, ese es un problema que la iglesia romana, que muchas iglesias modernas hoy en día, no entienden a la hora de hacer obra social cristiana. Hermanos, nuestro punto no es sanar personas. Nuestro punto es sanar almas. Al grado, fíjense hermanos, esta es la profundidad de la predicación evangélica, al grado de que muera o no la persona, se sane o no la persona, mejore o no la condición del individuo, su vida sea mejor. Con o sin enfermedad, con o sin prosperidad, con o sin tranquilidad. Pero ¿cuántas veces sucede esto, hermanos? ¿Se fijan? Vean qué distinto es, por ejemplo, entonces, el ministerio que hace la iglesia a la luz de lo que hacen los 70. ¿Qué es lo que dice el Señor, hermanos? Y vean, es bien interesante. Él dice que, bueno, vayan y quédense en las casas. O sea, no se trata de que andes ahí visitando todos lados y que trates de cambiar. No, ve a las casas. Es un trabajo focalizado. Por entrada lo podemos ver, ¿no? Si vas a esta casa, quédate en esta casa y haz la obra completa en esa casa. No te andes brincando a miles de casas porque luego no resulta. ¿Sí? Y vean qué interesante dice, cuando llegues, primeramente di, paz sea a esta casa. Y hermanos, nosotros ya sabemos lo que significa esta paz. Cuando el Señor Jesús, después de la resurrección, se presentó entre los discípulos, dijo, paz a vosotros. ¿Qué es traer la paz a los hogares? Pues predicar el Evangelio. Predicar la ley del Señor y predicar el Evangelio, anunciar la vida eterna. Y hermanos, es bien interesante que quienes nos escuchan nos van a escuchar. ¿Sí? Dice, fíjense, dice, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y hermanos, esto se me hace interesante porque vean qué sucede si no. Y si no, se volverá a vosotros. Y en caso de que se vuelva a nosotros, ¿qué es lo que dice más adelante? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Qué ejemplo nos está dando el versículo 11? Y esto es bien realista, nada romántico y difícil a veces de aceptar. El versículo 11, hermanos, de la misión de los 70, este supuesto en caso de que fuera a suceder, es un ministerio fallido. ¿Pero fallido en qué sentido, hermanos?
fallido en el sentido de que esa ciudad, esa casa, ese ministerio, no pudo suceder, no se dio. Y hermanos, qué interesante es, fíjense, porque esto es lo importante, hermanos, a pesar de que el proyecto que se hubiera realizado en esa ciudad, en esa casa, no se dé, falle, no pegue, o como quieran decirlo ustedes, no por eso, hermanos, el mensaje del Evangelio no fue bendecido y prosperado. Y ese es el problema, hermanos, que nosotros a veces tenemos como evangelistas también, que nosotros queremos ver que las personas al conocer al Señor cambien su vida, que les cambie su situación. ¿Y cuál es el gran denominador en todo esto, hermanos? Que no es así. Las casas siguen siendo iguales, las historias familiares siguen siendo iguales, los diagnósticos médicos a veces incluso empeoran. Y si nuestra convicción del éxito del Evangelio, hermanos, les digo, está en ese nivel social, en ese nivel, como dicen los investigadores, evidencial, nunca vamos a encontrar un ministerio evangélico exitoso. Hermanos, tan real es la falta de evidencia del éxito ministerial que el Señor de hecho lo toma como que así va a ser. Y de hecho eso viene en toda la sección del 13 al 16 que nosotros ahí lo tenemos, no sé si su epígrafe diga, hay es sobre las ciudades impenitentes. Porque en estas ciudades, hermanos, que el Señor llama, que el Señor les dice, hay de ustedes, cómo hubo ministerio, cómo hubo obra, cómo hubo trabajo. Y hermano, no estamos hablando de los achichincles como nosotros, como los profetas, como los apóstoles, como los 70. El Señor mismo estuvo en todas estas ciudades, especialmente la del versículo 15, hermanos. Qué triste es la vida de Cafarnaúm hoy en día. Porque es cierto, hermanos, fíjense lo fallido que fue el ministerio de Jesús en Cafarnaúm. Yo estuve allí y de verdad, hermanos, una ciudad que fue levantada hasta los cielos porque allí estuvo el Señor, hoy es un asco de ciudad. Hasta los Hades serás abatidas, dice el Señor. Y hermanos, ¿falló nuestro Señor en su ministerio allí? Claro que no, porque el punto no era mantener a Betsaida en el cielo. Perdón, a Capernaum. Porque el punto no era hacer que Corazín se convirtiera en una nueva Roma, exitosa, fructífera, abundante, feliz, plena. No, hermanos, el punto era llegar por los que nos van a escuchar. Y hermanos, con este propósito, con este sentido y en este tinte, con razón el Señor le dice a sus discípulos, vayan y no lleven ni bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie se lo deis en el camino. ¿Cuál sería el equivalente, hermanos, de estos mensajeros, de estos predicadores hoy en día? No lleves teoría social, no lleves equipos médicos, no lleves inversionistas y planificadores sociales, lleva la palabra de Dios. ¿Quieres hacer ministerio en África? Toma tu Biblia y ve a predicar. Y hermanos, en nuestras familias, en nuestras casas, porque les digo, les platicaba de esta crítica que hacían mis compañeros, ¿no? Sí, luego te quieres ir a hacer misiones a África y no puedes ni con tu casa. ¿Qué es lo que basta, hermanos? ¿Y qué es lo que hace falta? La palabra del Señor.
Y nuestro objetivo es la salvación de las personas, hermanos, no su mejora. Y hermanos, cuando en nuestra vida, en primer lugar, cuando en nuestra perspectiva, cuando en nuestra expectativa deja de estar en primer lugar la mejora, el cambio, la transformación de a quienes predicamos, aprendemos una cosa bien interesante, hermanos, que es caminar con ellos como lo hace el Señor con nosotros en medio del sufrimiento, en medio del dolor y en medio de la enfermedad. Y hermanos, yo no he tenido así que ustedes digan mucha experiencia en este ramo, pues porque no, simplemente no sucede. Pero es muy distinto, hermanos, llegar con una persona desahuciada a tratar de prometer cosas que ni siquiera el Señor promete, como es la sanidad, a llegar con una persona a acompañarla en el final de su vida. En el que de verdad, hermanos, lo que se supone que debería pasar en la vida de esa persona primero sucede en nosotros. Que tan poca cosa se vuelva esta vida y sus pasiones y nuestros deseos y nuestras expectativas como para poder decir con el apóstol San Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, qué distinto es llegar a un hospital, llegar a un lugar de desahucie, llegar o simplemente a un lugar de sufrimiento, en donde no me interesa mejorar esta situación porque a lo mejor ni mejora. Lo que yo quiero es eternidad para ti. Y hermanos, tristemente en la vida de la mayoría de las iglesias sociales, su tirada es humana, su tirada es terrenal. ¿Y qué va a pasar, hermanos, cuando la abundancia se acabe? Porque se va a acabar. ¿Qué va a pasar cuando la salud mengue otra vez? Porque tarde o temprano va a pasar, se sanará del cáncer, pero de la edad no. ¿Qué va a pasar cuando de la crisis en el momento en el que estén, va y viene la otra más adelante? Si esa era nuestra tirada, hermanos, pues ahí nos vamos a quedar. Vean entonces lo bonito que el Señor explica y cómo cambia nuestra perspectiva como evangelistas. Les dice el Señor, yo veía, eso sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí está el éxito, hermanos. Y fíjense, no, ni se notó en Corazín, ni se notó en, ¿dónde más? En Betsaida, ni se notó en, ¿dónde más? En Capernaum. Ni en Tiro ni en Sidón se notó, ni quién los topó a los 70. Y aún así el Señor que dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque hermanos, ese es el ministerio de la iglesia, ver cómo Satanás cae en medio de su gobierno, en nuestros hogares, en nuestras familias, con las personas a las que predicamos, aunque ellos sigan igual, aunque en su familia no se note. Pero no os regocijéis, vean este cambio tan interesante, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, si el Señor trae salud, bendito sea Dios. Si el Señor trae sanidad emocional y familiar en un hogar, bendito sea Dios. Y si no, también bendito sea Dios. Porque la paz del Señor descendió en esa casa, nótese o no se note. Y hermanos, en resumidas cuentas, todo esto lo que nos enseña al aprender a desprendernos de nuestras expectativas humanas, terrenales, temporales, materiales, etcétera, etcétera, es que aprendemos una vez más y de una forma distinta que el ministerio es del Señor y no nuestro. Porque si el ministerio fuera nuestro, hermano, sería de acuerdo y según nuestras expectativas. Y aprender, hermanos, que el ministerio es del Señor es que es para cumplir las expectativas de Él y no las nuestras. Y hermanos, cuando nosotros tenemos en perspectiva que el ministerio es de Él y no nuestro,
pues decimos, es que yo no sé. Para mí este no es un ministerio necesario, ir con mi vecina que le va bien. Pero por eso no es tu ministerio, por eso es el ministerio del Señor. Y si el Señor te manda, ve. Pues es que esta familia yo la veo muy bien, como que no necesitan al Señor. Bueno, por eso no importa lo que tú opines. Ve y preséntale al Señor. Es que yo veo más necesidad en África. Ve tu propia casa, ve tu propia familia. Por eso es el ministerio del Señor, hermanos, y no nuestro. No vaya a ser que si es nuestro, lo terminamos limitando a nuestra expectativa y a nuestra opinión, y no a la del Señor, que es vida eterna y salvación para las personas. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has incluido en este ministerio que permanece, Señor, y ya sigue siendo tuyo. Gracias, Padre, porque nos envías a predicar tu palabra, nos envías a anunciar el Evangelio a todas partes, Señor. Gracias porque como con los 70, Señor, nos has enviado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a desprendernos de las expectativas humanas. Ayúdanos, Señor, a desprendernos de lo que a nosotros nos parece justo y necesario, Señor, y a poder entregar el ministerio en tus manos, Señor. Ayúdanos a poder regresarte lo que te pertenece, Señor, y anunciar tu palabra en donde lo veamos o no necesario, Señor. Ayúdanos, Padre, a anunciar lo que nos corresponde anunciar, que es la vida eterna, a anunciar, Señor, la salvación, incluso, Señor, si las situaciones de las personas a las que les anunciamos, Señor, cambian o no. Ayúdanos, Padre, a que sea tu ministerio y no el nuestro, y que sea tu obra la que se realice, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.